Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Muy bien, bueno, entonces bienvenidos a nuestra lección del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Lamentaciones y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo tenía que comportarse un ministro de Dios en medio de la crisis. El día de hoy pues vamos a estar hablando, vamos a continuar ahí con nuestra temática. El día de hoy empezamos en el capítulo 3 de Lamentaciones. Ese capítulo que tiene uno de los versículos más famosos, ¿verdad? Y vamos a estar hablando acerca de las experiencias sufridas por el ministro a causa de un Dios airado. Ese es el tema de nuestra lección. Tenemos como versículo para memorizar Jeremías 15:15, que dice, aquí en el libro omito una parte, pero dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías 15:15. Y es que vamos a estar analizando cómo el ministro y cualquier persona que sirve a Dios, que está dentro del servicio a Dios, pues experimenta cierto sufrimiento, experimenta ciertas preocupaciones, ciertas penas, ciertas situaciones que son difíciles, ¿verdad? Son duras. Pero también vamos a ver cuál es la actitud para sobresalir con la ayuda de Dios. Así que el ministerio de Jeremías, pues el libro de Lamentaciones apunta a que lo escribió Jeremías. Pues él, a través de este libro, podemos observar ese desaliento, ese dolor, ese sufrimiento que él venía acumulando, que él venía teniendo, precisamente por el comportamiento que el pueblo estaba teniendo en ese entonces. Experimentó un sinnúmero de adversidades de toda índole y sin duda pues no fue nada fácil el ministerio de él. Cuando leemos y estudiamos en el libro de Jeremías, pues vemos que le tocó pasar algunas situaciones difíciles. Entre ellas pues estuvo encerrado en una mazmorra, encarcelado, metido en un hoyo. Es decir, y eso le pasó no por hacer las cosas mal, sino que él en su amor a Dios, en su amor a su pueblo, estaba llevando ese mensaje, llevando esa palabra para que el pueblo se arrepintiera, para que ellos se volvieran precisamente de ese mal camino que llevaban. Sin embargo, ese mensaje pues no gustaba. Pues hoy nos decía el pastor en el mensaje que hay ciertos mensajes que no son populares, ¿verdad? Que no se vuelven virales. Y uno de esos mensajes que no se vuelven muy apreciados, o tal vez no apreciados, pero muy amados por la mayoría, pues es aquel que llama al arrepentimiento, y ese era precisamente el mensaje que él tenía. Sin embargo, la hipocresía y la dureza del corazón del pueblo, pues finalmente llevó a que ocurriera la destrucción que ya habíamos hablado. Entonces, el profeta, en este caso Jeremías, él se angustia tanto y el tema es que también eso le tuvo ciertas consecuencias a él, y digamos aquí dice que le pasó factura. Y vemos que en Jeremías 20:18 la expresión que usó Jeremías para expresar esa situación que estaba viviendo era: ¿para qué salí del vientre? ¿Para qué salí del vientre? Es como que le está preguntando a Dios, ¿verdad? Como que le está reclamando en algún sentido. Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Y pues vamos a analizar entonces
esas lamentaciones y ese dolor que experimentó el profeta. Los versículos que vamos a estar evaluando están en el capítulo 3, como ya había mencionado, de Lamentaciones. Y me llama la atención que el título que le pone aquí mi versión de la Biblia a este capítulo es Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. El título es de esperanza. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo fue el desarrollo del profeta para lograr llegar a ese punto de esperanza, porque y aquí quedamos en el punto 1, que dice el sufrimiento ante la hipótesis de un Dios adverso. Comienza el capítulo diciendo: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Entonces, estamos hablando aquí del látigo de su enojo, cómo se veía él, ¿verdad? Ciertamente, dice el 3, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y piel, quebrantó mis huesos. Pues aquí vemos a una persona que no tiene mucha esperanza, ¿verdad? Empieza ese versículo, ese capítulo con un mensaje así un poquito desolador, un poquito triste. Y bueno, lo que está, y bueno, específicamente Jeremías, algunas personas que lo han estado estudiando, evaluando, observan en él un tipo de temperamento como muy melancólico, ¿verdad? Una persona muy sensible, una persona muy crítica, que son muy emocionales, que le gustan y quieren que las cosas salgan como ellas piensan. Entonces, vemos un poquito de la frustración de Jeremías en esos primeros versículos. Pero también tiene una parte fuerte, y es la lealtad. Y es que a pesar de que Jeremías tenía algunas pues rasgos así melancólicos que se podía entristecer y eso, pues su lealtad a Dios le hizo hacer que, a pesar de que no estaban siguiendo o haciendo lo que Dios quería, pues él de todos modos daba ese mensaje y dio el mensaje. Pero en algún punto, al ver esa destrucción, Jeremías llegó a pensar de que pues Dios se había apartado de él, que le había quitado su favor. Y en este sentido, y en esa decepción que él estaba sintiendo, pues él creyó tres cosas. La primera es de que Dios estaba disgustado contra él. A ver si les pasa que, dependiendo obviamente de los temperamentos y cada quien, pero hay personas que se sienten como que culpables o responsables por lo que hizo otra persona. Entonces, como que siente que la consecuencia que le está cayendo a la persona como que se la merece, aunque no hizo nada para merecerla. Entonces, ¿cómo se llama? Jeremías creía que Dios estaba disgustado contra él, y lo vemos aquí en los versículos 3 y 4, que dice: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Prácticamente le estaba diciendo ahí que Dios estaba contra él. Hay otra versión que dice: una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí, me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado todos los huesos. Yo tan solo una vez tuve una pequeña fisura en el pie, y sí me dolió bastante. Pero posiblemente alguien aquí haya experimentado alguna fractura un poquito más seria, y eso realmente duele. Y cuando aquí habla de que quebrantó mis huesos, me ha quebrantado los huesos, está hablando en plural. Entonces, el dolor que estaba sintiendo él lo estaba comparando con un quebrantar de huesos. Hasta dónde estaba llegando el dolor que él sentía. Y él sentía también que su intervención como profeta de Dios había fracasado. Por muchos años, pues, Jeremías estuvo dando el mensaje una y otra vez para que aceptaran los consejos de la palabra de Dios. Pero al final de cuentas él vio que
en apariencia, todo ese esfuerzo que él había hecho no había dado los frutos o el resultado que él estaba esperando. Y él creyó que eso había ocurrido porque Dios estaba disgustado con él. Y esa misma situación vemos que le pasó bueno, en varios casos, pero un ejemplo aquí también es el de Noé, en el que él estuvo construyendo el arca y finalmente se entraron al arca poquísimas personas, 7, y todas eran su familia, ¿va? ¿Qué le pasa? Entonces, por mucho dolor que pudo haber sentido por la rebeldía de la gente, por mucho que él hubiera pensado que no hubiera querido que ocurriera la destrucción, pues al final no tuvo otro remedio que dejar que Dios ejecutara su obra. Y a veces nosotros podemos pensar de que estamos también haciendo algo constantemente para Dios y creyendo y queriendo que pasen ciertas cosas con algunas personas, y vemos que eso no está funcionando, y peor aún, vemos que hay como que ciertas consecuencias reflejadas hacia nosotros, y podemos llegar a pensar en algún punto que Dios está disgustado con nosotros, y eso es lo que le estaba ocurriendo precisamente aquí a Jeremías. La segunda creencia que él tuvo fue que Dios no escuchaba sus oraciones. Y esto es como, o sea, uno a veces piensa que Dios se disgusta con uno porque uno hizo algo malo, pero a veces cuesta creer que Dios se disgusta con uno cuando uno supuestamente está haciendo algo bueno. Pero yo creo que es más común pensar que Dios a veces no escucha nuestras oraciones. Y Jeremías pensó o creyó que Dios había cerrado sus oídos a su angustia y que sus oraciones no habían sido escuchadas. En la historia que vemos en el libro de Jeremías, vemos que una y otra vez estaba Dios dándole un mensaje a Jeremías para que él le diera al pueblo, pero el pueblo se negaba a recibirlo. Y en algunas ocasiones Dios mismo le dijo a Jeremías que no intercediera por ellos. Dios mismo le dijo, vemos en Jeremías 7, del 16 al 20, y en Jeremías 11, 14. Vemos que Dios le daba una instrucción específica a Jeremías de que no orara por ellos, que no orara por el pueblo. Y suena fuerte, ¿verdad?, de decirlo. Y no es que Jeremías no lo haya obedecido a Dios, pero él, como un ministro de Dios, pues era sensible a su pueblo. El ministro de Dios, aquella persona que busca a Dios, que ama a Dios, definitivamente va a amar también al prójimo. Es como que estamos aquí, nosotros estamos en la iglesia, somos este pueblo de Dios, pero nosotros nos vamos a amar y vamos a experimentar amor por cada uno de nuestros miembros, pero también vamos a experimentar ese amor por los que están afuera. Y lo que queremos nosotros, nuestro mayor deseo tiene que ser, creo yo, que cada persona se acerque a Dios, busque a Dios, ame a Dios, ¿verdad? Escuchábamos en el mensaje también que estamos llamados a ser discípulos y no únicamente a otras cosas pues humanamente buenas, pero principalmente y fundamentalmente a ser discípulos, y eso nos lleva a orar, a amar, a ser sensibles a las necesidades que puede tener nuestro prójimo. Y bueno, y Jeremías, ese fue el caso de Jeremías. Pero como nos lo recuerda Pablo en la carta de los Romanos, pues la paga del pecado es muerte. Y por más que Jeremías estuvo intercediendo porque tuviera misericordia Dios de ellos, ellos estaban endurecidos para no arrepentirse. Entonces el pensamiento de Jeremías fue que Dios no lo estaba escuchando a él, que Dios no quería oírlo. Y vemos en el versículo 8 de Lamentaciones 3, que dice: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. A veces cuando estamos experimentando alguna necesidad tan fuerte y alguna situación tan difícil, que quisiéramos ver ya una respuesta, ¿verdad? Una respuesta ya en ese momento, ahí. Y vemos que la cosa no va mejorando, sino que va empeorando. Podemos incluso llegar a pensar que lo que dice aquí el profeta, ¿verdad?, que
clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Dice otra versión, y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Y este lamento viene porque la empatía que él sentía por su pueblo lo movía a querer que ellos se arrepintieran y que esa destrucción que venía pues finalmente no ocurriera. Incluso él mismo hubiera podido dar su vida por su nación para que no fuera destruida. Pero eso es difícil cuando el objeto de oración no demuestra arrepentimiento. Es decir, cuando por quien estamos orando no se arrepiente, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, pues va a ser difícil que haya un cambio. Entonces él sentía que Dios no escuchaba sus oraciones. Pero también, pero no se quedaba ahí. Decía, una cosa que está disgustado, también sentía que Dios no escuchaba sus oraciones, pero también sentía que Dios lo estaba castigando. Y es que ante los ojos de Jeremías estaba ocurriendo esa destrucción de la que hemos hablado en algunas sesiones antes. Hemos hablado de que ante sus ojos estaba ocurriendo la destrucción de Jerusalén, del templo, y vemos en el versículo 11 que dice, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Sentía que habían tres cosas que con las que lo estaba castigando Dios. Primero, que torció sus caminos. Segundo, que lo despedazó. Y tercero, que lo dejó desolado. Muchas veces en la Biblia, cuando se menciona la palabra los caminos, o el término camino, pues representa la vida humana. Por eso es que vemos que en pasajes como en Proverbios 14:12, nos menciona que hay dos caminos, ¿verdad? Un camino bueno y un camino malo. Entonces se refiere a que en este caso Dios había torcido su camino, o sea, su vida se la había movido de algo que según él era bueno hacia algo malo. Entonces ahí es donde dice, ¿verdad?, que torció su camino. En vez de que hubiera bienestar, lo estaba llevando al sufrimiento. Y no solo por lo que ya había pasado, sino por lo que estaba viendo que iba a pasar después. Porque digamos que él, mientras estaba encerrado, encarcelado, y la ciudad estaba sitiada y estaban pasando una serie de cosas terribles adentro de la ciudad a causa del sitio, pero aún estaba en pie. Pero después vino la destrucción y es donde él experimenta eso que se supone que tenía que ser el bienestar, pero que al final estaba llevándolo a un sufrimiento. Pues en la vida pues vamos a experimentar definitivamente sufrimientos. Este libro es uno de esos libros que son difíciles, creo yo, porque nos hablan acerca del sufrimiento en esta tierra. Pero nosotros en ese momento no lo teníamos, pero estaba haciendo una referencia pero nosotros ahorita tenemos al Consolador, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en quien nosotros debemos de fortalecernos. Nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que fortalecernos en el Espíritu y descansar siempre en las promesas divinas. Claramente esto en medio de una crisis, en una situación complicada, pues se vuelve muy complicado. Pero aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que dice, a las promesas, eventualmente, y estar llenos del Espíritu Santo, nos va a dar esperanza. Y por eso es de que el título de este capítulo dice esperanza, ¿verdad? De la liberación, de la misericordia. Pero aquí estamos viendo ese momento en el que está en medio de ese caos. La segunda, me despedazó. Otros dicen, me ha destrozado. Y es que precisamente la nación quedó dividida y destrozada. Y él sentía en su corazón también que eso mismo le había ocurrido. Me dejó desolado. O también en ruinas. Y es que los babilonios, después de tomar la ciudad, pues eso fue lo que pasó, la dejaron destruida, desolada. Unos se quedaron ahí. Vimos en una de las elecciones anteriores que habían sido los más, los que tenían menos recursos y los que de verdad no querían los babilonios. A otros los mataron y a otros se los llevaron.
Y Jeremías fue uno de los que se quedó ahí, y su sentimiento fue de desolación, de desamparo, y pues humanamente el terror se apoderó de él. Después de que ocurrieron varias cosas, lo liberaron a él de donde estaba preso y salió y estaba todo completamente destruido. Les voy a poner un videito, espero que funcione, no lo probé. Y este es de cuando precisamente ocurre eso, cuando sale Jeremías y se enfrenta a esa desolación, ¿verdad? Del resultado de la destrucción de la ciudad. Permítame, voy a buscar. Esto lo saqué de una película precisamente que es de Jeremías, la pasan en Canal 27. Cuando era chiquito me acuerdo que la vi algunas veces, de chiquito como que me gustaba, pero no mucho. Pero de grande uno le encuentra sentido a un montón de cosas, ¿verdad? Y seguramente por estas fechas la van a pasar por si no la han visto. Se las recomiendo. Nabucodonosor ha ordenado que te deje en libertad. ¿Libre? ¡Vamos, vamos! ¡Avanzad! ¡Avanzad! Nabucodonosor ha ordenado que te deje en libertad. Entonces, pues es impactante, ¿verdad? Y hace mucho más sentido lo que está escrito aquí en la escritura cuando uno puede tener una referencia visual a lo que se enfrentó Jeremías. Entonces, por eso cuando él dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Eso era lo que él estaba viendo. Y al ser eso lo que él estaba viendo, pues hace sentido. Y muchas veces nosotros podemos experimentar esa misma sensación de que estamos sirviéndole a Dios, estamos aquí en la iglesia, entre semanas estamos haciendo actividades, en donde sea que estemos, nuestra familia, estamos tratando de ser luz ahí, pero se nos presenta una situación complicada donde no nos hacen caso, donde pareciera ser que Dios nos ha abandonado. Y es esa sensación que experimentaba Jeremías, y el mensaje también es de que nosotros dentro del servicio no vamos a estar exentos muchas veces del sufrimiento. El sufrimiento pues puede ser y va a ser en muchos casos una realidad en nuestra vida. Pues el mundo necesita escuchar del amor de Dios, pero muchas veces no le va a dar la cara a Dios, sino que le va a dar la espalda a Dios. Y esta es la segunda parte. El sufrimiento
ante un pueblo escarnecedor. Hasta aquí, pues, Jeremías pues estaba en algún sentido estaba un poco confundido y tenía una hipótesis de que Dios estaba en contra de él. Y en el versículo 14 de Lamentaciones, pues habla del sufrimiento ante un pueblo escarnecedor. Dice: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Escarnio es una palabra que a veces pues, no son muy de nuestra, o sea, no es muy moderna la palabra, pero básicamente de él se estaban burlando, de él se reían, él se había vuelto la causa de risa de su pueblo. Y no solo, entonces en su sentir, no solo vio cómo Dios se había vuelto contra él, sino que también un pueblo áspero que él amaba, pero que se burlaba de él. Si buscan esa película y la ven, pues van a ver muchos casos, van a ver a qué se referían con que se burlaban de él. Y yo creo que a todos en algún punto, en algún momento nos ha pasado de que, por lo menos a mí me han pasado varias cosas curiosas, muy curiosas. A veces de quien uno pensaría que se va a burlar de uno por ser uno cristiano es la persona que más lo respeta y la persona no cree en nada. Y a veces las personas que medio creen o que medio saben o que no saben, pero están así como que no mucho, son las personas como que en algún punto, si uno quiere llevar una vida consagrada a Dios, hacen ciertas burlas, ¿verdad? Y el pueblo en este caso se burlaba de él, se burlaba del mensaje que él llevaba. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos, a llevar la palabra, el mensaje a cada persona. Pero llevar esa advertencia, esa ayuda con la intención de bendecir, puede provocar eso, que hayan burlas, que hayan pues palabras no muy agradables, acciones incluso no muy agradables. Y uno pensaría por qué Dios permitiría que algo así pase, ¿verdad? En Jeremías 18 vemos aquel momento del alfarero y el barro cuando Dios le dice a Jeremías que vaya a cierto lugar y que vea al alfarero, y el alfarero está haciendo un utensilio de barro, y cuando lo está haciendo se le desarma bueno, lo desarma y lo vuelve a armar. Entonces Dios le está diciendo, y Jeremías le está diciendo que eso es lo que Dios quiere que quiere hacer con su pueblo, que su pueblo sea sensible, sea flexible, sea suave, moldeable, es la palabra que estaba buscando, para que Dios venga y le dé la forma que Él quiere. Y me impresiona la respuesta que recibe ante ese mensaje. Lo encontramos en Jeremías 18. Después de darles ese mensaje de que se conviertan de su mal camino, que mejoren sus caminos, sus obras y todo eso, vienen y le dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. O sea, abiertamente estaban confesando que, o sea, le estaba diciendo así como: mira, no perdas el tiempo, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos. Entonces recibe una y otra vez Jeremías este mensaje del pueblo que él amaba. Y eso seguramente nos ha pasado a nosotros. Puede ser con nuestra familia, puede ser con algún que llega con nosotros, en el trabajo, en los estudios, en cualquier situación. Puede ser que haya gente a la que nosotros verdaderamente apreciemos y querramos, y estamos tratando de llevarles ese mensaje. Nosotros como hijos de Dios, siervos de Dios, y nos enfrentamos a esa situación en la que hay resistencia. Hay resistencia, no hay deseos por
por cambiar, no hay deseos por ser diferentes. Y eso es lo que experimentó precisamente aquí el profeta, y eso se resume en hostilidad, desprecio, violencia. Precisamente estaba en estos días viendo ahí unas noticias, unas notas de algunos pueblos que están, algunos pueblos cristianos, ¿verdad?, que están siendo oprimidos, y aunque puede ser que la forma en la que ellos lleven el cristianismo sea distinta, no deja de ser un ataque hacia la fe. Pero uno de los países que tiene más violencia, más agresividad hacia los cristianos, uno pensaría, no sé, Irán, Corea del Norte, Indonesia, pero uno de los peores es Nigeria, en África. Y ahí resulta que cada 2 horas un cristiano es secuestrado. Y han estado, va a secuestrar. Ahí nadie pone el grito en el cielo, nadie hace marchas, nadie dice nada. Pero vemos de que ellos están atravesando un sufrimiento dentro de un pueblo que los está oprimiendo a ellos. Y siguen, ¿verdad? Siguen ahí, no están dejando su fe, no están negándola ni convirtiéndose. Los que lo están siguiendo, principalmente los que los persiguen, son los de un grupo que se llama Boko Haram. Es un grupo radical islamista. Pero vemos aquí que Jeremías, a pesar de esto, no renunció a seguir con su ministerio restaurador. El mensaje que nosotros tenemos que llevar al mundo, a aquellos necesitados, no tiene que bajar aunque estemos experimentando ese sufrimiento. Nosotros sabemos de que este mensaje que está en la palabra es un mensaje de salvación, es un mensaje de buenas nuevas, pero muchas veces nos vamos a encontrar con esa resistencia, y es posible que así como el profeta en algún punto digamos que le reclamó a Dios, pues llegó a un punto porque ya estaba agotado, sin fuerzas, pero aún así lo siguió haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos precisamente llamados y desafiados a hacer, a continuar y a mantener ese ánimo. Pues hasta este punto pues hemos visto cómo ha sido el sufrimiento, digamos que la queja en algún sentido de Jeremías a Dios, y lo que estaba viviendo, lo que estaba sufriendo. Y antes de pasar al tercer punto, quisiera preguntar si alguien tuviera algún comentario, algún aporte que quisiera hacer a la clase con lo que hemos estado hablando y visto hasta ahorita. En lo que busco aquí mi otro versículo. Muy bien. Entonces, bueno, el punto 3 dice: el sufrimiento ante la esperanza de un Dios que lo conoce todo. Cuando estaba yo revisando y estudiando la lección, empecé a ver los versículos, pero no había visto el título. Y dije, bueno, ya que iba hasta aquí abajo, ¿verdad? Hasta el 20, sobre todo el 22, ¿verdad? El versículo de Lamentaciones 3:22, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Bueno, dije, ¿cómo es el título de este capítulo, verdad? Y se lo mencionaba al inicio: esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Entonces, estamos hablando de sufrimiento, una buena parte ahorita, pero que el título sea de esperanza, pues quiere decir que hay una revelación aquí interesante. Y es que, como hablábamos antes, el sufrimiento es parte de la vida humana. Pues estamos conscientes de que al vivir en una naturaleza caída, en estos cuerpos corruptos, pues parte del sufrimiento, el sufrimiento va a ser parte sí o sí de nuestra vida, ya sea que lo suframos nosotros, alguna enfermedad, algún accidente, una situación así complicada, que lo sufra alguien amado, o que nos duela lo que ocurre en la sociedad,
o una combinación de las tres, ¿verdad? Y los ministros, los que sirven a Dios, los que estamos aquí, hoy ya estábamos hablando, bueno, el pastor estaba predicando acerca del servicio y espero que no se me vayan a asustar, pero al servir a Dios no lo hace a uno exento de sufrimientos. El pastor muchas veces ha hablado de sus experiencias en el ministerio, experiencias realmente duras, y que hubiera sido cualquier otro, hubiera sido yo, salgo corriendo, ¿va? Pero eso tenemos que estar conscientes, y lo más importante perdón, es de que ese sufrimiento lo vivió hasta el mismo Jesús. Ese sentimiento de desamparo, de abandono. Y leíamos el día de hoy en Gálatas, ¿verdad? Pero antes de eso, Pablo nos decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos de 2 al 13, dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo está diciendo, o sea, lo que está diciendo ahí Pablo es fuerte, ¿verdad? Le estaban haciendo un mal, ellos devolvían un bien. Pero eso hizo que ellos los tomaran como escoria, como el desecho. O sea, imagínense, cuando uno piensa en el desecho, yo me imagino una letrina o un baño portátil, de esos, ¿verdad? Esos maprecos. Entonces, aquí ven la calzada de La Paz, por ahí pasan algunos de esos caminos que llevan esos desechos que sacan, ¿verdad? Y algunas veces, un par de veces, ha pasado que por alguna razón hay un derrame de eso. Pero se asquea todo desde el puente Belice abajo, ¿eh? Hasta que sale uno así como para las bodegas de Semaco, todo eso apesta. Y una vez pasé por ahí y se me pegó en el carro y fue un desastre. Bueno, entonces imagínense, esto es lo que yo me imagino cuando dice el desecho de todos. Entonces, es bien duro, ¿va? Pensar que uno como siervo de Cristo pues llegue a hacer eso. Pues lamentablemente eso es lo que pasa, pero hoy leíamos, me llamaba la atención lo que leíamos hoy en Gálatas 1:10, que dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claramente él no estaba buscando agradar a los hombres. Jeremías no estaba buscando agradar a los hombres. De hecho, el rey, para ganar popularidad entre la gente, lo que hizo fue que consiguió falsos profetas, falsos maestros, que daban palabras bonitas, palabras que daban, digamos, en algún sentido esperanza, ¿va? Pero que lo que estaban haciendo realmente era de engañar. Y Jeremías no se puso en la misma posición de él, y por no ponerse en la misma posición de ellos, fue que lo tiraron al calabozo. Pablo le pasaba lo mismo, pero él decía: yo no voy a servir a los hombres, yo no voy a servir a los deseos de la carne, yo seré un siervo de Cristo, voy a servir a Dios con la verdad. Y es lo que precisamente nosotros tenemos que hacer también. Podemos sentirnos a veces tentados a dar mensajes, y no es que sean malos, pero dar mensajes que no son bíblicamente correctos, y que al hacerlo estamos provocándole un mayor daño a la persona que el bien que posiblemente le podemos estar haciendo. Y el comentario Beacon dice aquí, con respecto a esto: el profeta ha volcado su queja delante del Señor. Su fuerza ha desaparecido, ya se ha agotado e impotente. Toda la tensión y toda la lucha han llegado a su fin. Humilde y tranquilo, aguarda delante de Dios. En silencio se produce un cambio. Aquí, en ese punto, empieza a cambiar el enfoque que está teniendo el profeta con la situación. Y es que en Lamentaciones 3, pero ahora vamos al versículo 20,
Dice, el 19, creo que los 19 creo que lo leímos la semana pasada, no me acuerdo, pero el 19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. 20, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. O sea, todavía estaba así, él angustiado. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Recapacitaré y esperaré. Esas son dos palabras que es importante que las tengamos aquí en cuenta, que se están mencionando en el pasaje. Y es que en medio del abatimiento que estaba experimentando el profeta, su fe se iluminó y comprendió que Dios estaba presente. Incluso lo alabó por su misericordia, y eso es lo que precisamente sigue, ¿verdad? En el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aún en medio de la situación que estaba, él logró ver la luz, él logró ver la esperanza, y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que asegurarnos de tener cerca y estar en comunión con Dios, para que a pesar de que atravesemos estas situaciones tan complicadas, podamos precisamente ver esa esperanza, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que el amor de Dios promete, levantar y proteger a sus hijos de toda adversidad. Empieza a recordar, dice el comentario bíblico, Beacon también, ¿verdad? Empieza a recordar muchas cosas que había olvidado en el frenesí y en la aflicción. Dios no desprecia al quebrantado y humilde de corazón. Obviamente ellos eran, en este caso el profeta pues conocía muy bien la historia de su pueblo, se conocía los salmos. Y creo que esto nos puede pasar a nosotros también. Creo que a todos nos ha pasado estar en una situación complicada, estar en ese torbellino, ¿verdad? De una situación difícil en la que uno puede sentir de que le ha dado todo a Dios, que le ha servido, y siente como que Dios no nos está respaldando. Pero en ese frenesí tenemos que recordar esa esperanza. Tenemos que asegurarnos de no dejarnos abandonar por esa situación y ver la luz que solo a través de Dios podemos conseguir. Pues al final del túnel dice, el profeta entendió su sufrimiento y dijo, esperaré. Esperar cuesta. Esperar cuando uno está ante una situación adversa, una operación, un diagnóstico médico o una situación legal, estar ante una demanda, ante una deuda, pues se vuelve muy, muy, muy difícil. Pero lo que el salmista nos dice en el Salmo 37:7 es, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. Y es por eso que nosotros tenemos que asegurarnos cada día de ir a la palabra, leerla, escuchar a Dios a través de ella, que las palabras se graben en nuestro corazón, en nuestra mente, para que precisamente surjan en esos momentos de dificultad. Y el sufrimiento de Jeremías es el sufrimiento de muchos discípulos de Cristo ahora mismo. Pues ya estaba mencionando esos casos, ese caso específicamente que me llamó la atención porque tiene cero cobertura en los medios, ¿verdad? Todos los medios se van por otro lado, pero ante el sufrimiento de los cristianos nunca va a haber una cobertura mediática. Entonces nos puede llegar a pensar de que todos los cristianos están así como nosotros, que no tenemos mayor persecución por ser cristianos. Pero hay muchos en este momento, en el mundo entero, que están atravesando adversidades. Pero debemos de recapacitar y esperar en lo que en Dios. Y el apóstol Pablo nos lo decía, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y voy a poner otro videito ahí, que es la continuación de lo que estaba del anterior, ¿verdad?
será reconstruido. Y la próxima vez sobre el corazón de todos los hombres. Entonces vimos la transición, ¿verdad? La anterior era destrucción, desolación, tristeza. Y aquí seguía la destrucción, pero cómo le cambia la cara, ¿verdad? Ahora hay esperanza. Y es esa esperanza que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener de que a pesar de todo, pues tenemos que asegurarnos de hacer la voluntad de Dios y Dios va a estar con nosotros. Vemos una sociedad que está completamente destruida, necesitada del amor de Dios, y creo que ese era el sentimiento de Jeremías. Y es que me venían a la mente muchas situaciones que estamos viendo en nuestra sociedad, pero que el mensaje al final de la lección es que el amor de Dios sobrepase todo, para que los sufrimientos que estemos experimentando ahorita pues no nos ahoguen. Descansemos en las promesas de Dios, y pues nosotros como siervos, como ministros, pues puede ser que en algún punto paguemos un precio muy alto, y el caso de Jeremías pues no fue la excepción. Una vez pensaría que las personas buenas les deberían de pasar cosas buenas, pero no va a ser así siempre, y en el ministerio pues claramente no es así, pero hay una recompensa. Y por eso están las promesas de Dios en su palabra. Y tengamos entonces esa convicción para nuestra vida. El micrófono. Gracias. Gracias por el tiempo, hermano. La verdad es que el libro de Lamentaciones se nos muestra los ayes para el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ahí en Lamentaciones 3:37 dice: y que pues recibiréis lo bueno y lo malo no, si lo bueno y lo malo viene de la mano de Dios. Yo cuando estudiaba acerca de Jeremías y todas las cosas que él tuvo que pasarlas en su propia piel, vemos que no es fácil, y uno pues no logra entender todo lo que él pasó y Dios le permitió pasar. Ya en conclusión podemos ver de que tal vez Dios lo hizo para que él pudiera dar el mensaje, que no se quedara con eso, sino que diera el mensaje, porque lo que él estaba
padeciendo es lo que iba a padecer el pueblo. Y el Señor, el mensaje en sí, el Señor usa a los profetas y envía su palabra, es para provocarlos a arrepentimiento. Y como usted decía, hermano, al final, ¿verdad?, de la esperanza, o al final, como dicen una frase, al final del túnel siempre hay una salida. Estaba estudiando donde dice que ese sufrimiento era para la restauración del pueblo, pero entenderlo definitivamente en medio del proceso no es fácil. Vivirlo como Jeremías lo vio tampoco lo es. Y también habla de aquellos profetas de los cuales usted mencionaba, que ellos hablaban mentira y cosas que Dios nunca dijo, pero vemos también que Dios les dijo que ellos iban a morir porque estaban hablando cosas que no venían de Él, ¿verdad? Entonces ahí entra el temor a Dios en medio de cualquier circunstancia que pueda uno estar pasando. El temor, y lo expresaba el pastor Pedro, ¿verdad?, en la prédica, de que nosotros estamos para agradar a Dios encima de todas las cosas y no a los hombres. Solamente gracias. Sí, muchas gracias. Lo que yo veo en Jeremías, que para mí pues es un profeta digno de respeto, de veras, por ese amor hacia su pueblo. Aunque todos los profetas lo tenían, ¿verdad? Pero Jeremías tenía un sentimiento tan tierno hacia su pueblo. Entonces aquí en Lamentaciones no solo se ve lo que él sufría por él, las experiencias que él había sufrido, sino que lo que él estaba sufriendo por su pueblo. Y me llama la atención pues de que todo lo que hablaron los profetas casi que no lo entendían. Así dice en 1 Pedro, dice que los profetas profetizaban, dice, pero ellos no entendían, dice, pero sí indagaban en quién había de venir el Espíritu de Cristo, que iba a morar en nosotros. Entonces, todo lo que ellos, todos los sufrimientos que ellos pasaban, en realidad lo vivían del momento, pero a la vez estaban viendo hacia un futuro, que es el que nosotros ignoramos en este tiempo y nos perdemos esas glorias. Por eso dice que las glorias, dice aquí en 1 Pedro, dice, los profetas profetizaron, dice, la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente y negaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, todo el sufrimiento, porque aún Ezequiel todo lo que profetizó y la gente lo miraba como chiste, vamos a ver qué va a decir ahora el cantor de amores, ¿verdad? Pero ellos no entendían. Entonces, seguimos sin entender porque no estamos viendo, no estamos experimentando. Dice, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, ahorita que estamos en los últimos tiempos y me vino a mi corazón ver cómo el Espíritu lo ha tocado a usted.
porque estaba viendo el sufrimiento que hay ahora en el pueblo, en la gente, el que está sufriendo el mundo. Pero nosotros como cristianos, dice aún ahí en 1 Pedro, dice que todos tenemos que pasar los mismos sufrimientos que han pasado los hijos de Dios. Y me llega al corazón esto porque eso es lo verdadero cristiano, sufrir por su hermano. Jeremías sufría por el pueblo de Israel. No solo ya lo que él había sufrido, sino que le dolía en su corazón lo que estaba pasando, la gran ciudad, la gran señora, decía, la gloria que se había visto en ellos. Entonces eso es algo pues que llega al corazón. Tal vez, no voy a decir sentimentalismos, pero sí porque los sentimentalismos vienen siendo de la mente, pero los sentimientos son del corazón. Y eso es lo que Dios puso en Jeremías, ese sentimiento, ese amor por el pueblo. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros en este tiempo, ese amor por las almas, ese amor por el pueblo de Dios, llorar, gemir. Ya que digan que somos locos, que somos llorones, que sea lo que sea, que no nos importe. Clamemos por las almas supremas. La característica de una persona nacida de nuevo es que nos hemos vuelto llorones. Esa es la característica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros esa ternura y esos sentimientos. Yo no puedo, si yo en una oración no lloro, no me levanto satisfecha, porque yo sé que mi oración siento como que si no hubiera llegado hasta Dios. Y es lo más delicioso que puede haber. Estamos en los últimos tiempos. Clamemos con ese amor que clamó Jeremías, que clamaron los profetas por las almas. Pero no como religiosamente. No venir, como decía el pastor ahora, a un club. Que vienen a dar el beso, el abrazo y se acabó. Está bien mostrar el amor a los hermanos. Pero yo más que el cuerpo de las personas amo su alma. Y que nos libre Dios de ser lisonjeros, porque con eso, en lugar de ganar el alma de las personas, las envanecemos y no las vamos a ganar para Cristo. Hablemos con la verdad. Cristo siempre habló con la verdad, los profetas hablaron con la verdad, los apóstoles hablaron con la verdad. Y nosotros como discípulos de ellos tenemos que seguir sus pisadas. Sí, amén. Muchas gracias, hermana, por sus comentarios. Y bueno, con eso vamos terminando prácticamente nuestra lección. Así que quisiera que me acompañaran con una oración para cerrar este tiempo y poder dar despedidas. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar en tu casa, adorándote, sirviéndote. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Y te pedimos, Señor, porque podamos llevar esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Podamos llevarla, hacerla viva. Síguete revelando a nosotros, Señor, en tu palabra. Y que esta semana podamos encontrar oportunidades, ver oportunidades para que... Gracias por acompañarnos una lección más. Deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.